Bueno, hoy es nuestro último encuentro de los lunes. Ya nos van a extrañar. Creíamos que íbamos a estar solos. Así que agradecemos la presencia. La idea era encontrarnos un rato también como para hacer un cierre, ¿no? Y, y también de la facultad hemos recibido la sugerencia, el comunicado de que se pueda conversar sobre el proceso electoral y bueno, si bien en algunas clases estuvimos trabajando esta temática desde la cuestión, desde las subjetividades, desde las culturas, desde los discursos, este, desde los textos sociales. Queríamos aprovechar este espacio, aunque sea un rato, para encontrarnos con eso que nos convoca y también poder hacer un cierre de la materia. Después cada uno cerrará o quizás ya cerró en las comisiones, pero como sabemos que ya muchas comisiones o todas fueron entregando los trabajos finales, eh, desde ese lugar les agradecemos un montón que estén acá hoy compartiendo un ratito. Bueno, el tema de la reflexión sobre las elecciones, reflexión a la cual convoca la universidad, me parece en lo personal que es pertinente por ser nosotros integrantes de la Facultad de Ciencias Sociales y futuros analistas de los procesos sociales que como estuvimos viendo a lo largo de todas y cada una de las clases, son procesos complejos que no se dan por proyecciones lineales, sino que siempre hay una multiplicidad de factores concurrentes que vienen a explicar lo que es, en definitiva, la realidad y como hemos dicho en más de una oportunidad, ¿no? Esa dicotomía que usualmente uno maneja de lo objetivo y de lo subjetivo, en el caso de las relaciones sociales a través de la dimensión de la intersubjetividad, se relativiza bastante porque en lo que es el panorama ideológico, en lo que es el mundo de las ideas, uno tentativamente diría que ahí no hay algo objetivo, algo del orden de lo material que pueda palparse, medirse, pesarse, no es que tenga una realidad tangible. Y sin embargo, esas ideas, cuando se disparan en el terreno de las relaciones sociales, esos imaginarios terminan teniendo efectos absolutamente concretos, absolutamente ciertos, ineludibles. Y esto que charlábamos en alguna ocasión del malestar en la cultura, que se relaciona con el hecho de que yo puedo ejercer mi libertad, tratar de manejarme conforme a mis propias ideas individuales, pero resulta que las ideas de los demás, de los otros, y el ejercicio de lo que es la convivencia política, la convivencia social, hace que las ideas de los otros me terminen inevitablemente afectando a mí. Em, Cada uno tendrá su posición ideológica, política, en lo que hace a este proceso electoral en particular, pero resulta, me parece interesante tratar de indagar más allá de los resultados, qué es lo que mueve ese imaginario social en este momento en, en Argentina, cómo es posible que eh, una fuerza política surja en tiempos históricos muy, pero muy breves, como es el caso de
la libertad avanza, digo, nos guste o no este rótulo, así es como ellos se autodenominan. También digo esto y digo, fíjense lo que es el ejercicio de la autopercepción, ¿no? O de la autodeclaración de esta gente que se denomina libertaria y hace de la libertad una bandera cuando ese mismo significante, libertad, podría incluso verse como una antinomia, ¿no? Desde otras posiciones ideológicas, uno podría decir perfectamente que no hay nada de libertad de lo que se propone y sí todo lo contrario. Eh, Estaba viendo en Netflix, estrenó hace apenas unos días un documental que tiene el título de Cuenta Final. Es un documental que tiene que ver con el surgimiento del nacionalsocialismo alemán en la década de 1930, concretamente en las elecciones que se desarrollan en Alemania en 1932, con entrevistas a las últimas personas que quedan vivas de aquella época, que participaron en el proceso político, también en el proceso bélico, y sin pretender hacer un parangón, porque cada caso particular es único y no tendría sentido realizar un paralelo que uno pretenda marcar como condicionantes necesarios, ¿no? Sí hay algunos elementos que a mí me parece interesantes destacar, ¿no? En aquel momento había un descontento social muy grande, había un malestar social muy grande, crisis económica, un gobierno que no parecía responder a los deseos o a las pretensiones de la ciudadanía, y surge una figura política outsider con un discurso muy renovador que capta de inmediato la atención de una gran mayoría de esa población a partir del puro malestar, a partir incluso fíjense lo que sucede ahora sí en nuestro caso, solamente dos opciones por las cuales vamos a tener que inclinarnos el domingo próximo. En un caso uno podría decir es más de lo mismo, es más de lo que de hecho estamos viviendo, y en el otro caso una alternativa renovadora en teoría, que se presenta en teoría como nueva, pero con una discursividad que sí es renovadora, sí es revolucionaria. Y ahora, si me lo permiten, quiero repasar muy brevemente por qué digo que es revolucionaria, porque alguien podrá decir, no, están proponiendo lo mismo que viene proponiendo la derecha desde hace mucho tiempo, pero la discursividad es distinta. Y ahora lo voy a explicar. Pero incluso en ausencia de soluciones, esta fuerza que surge promete el castigo a los que, de vuelta, en teoría, nos tienen en esta situación de malestar. Entonces, ahí está lo pulsional, ahí está la reacción al malestar. Como me siento mal, porque las cosas no funcionan como yo desearía, como deberían ser, busco una reacción, y esa reacción es del orden de la defensa, de lo defensivo. Y si en esa reacción defensiva sufre el que me está haciendo sufrir hoy a mí, mucho mejor. Y todo esto que estoy diciendo es del orden de lo puramente emocional, es la emoción del sentirme vengado de alguna manera. Es una serie de pulsiones emocionales que advienen antes de que se ponga en juego el proceso racional, de, por ejemplo, detenerme a pensar y evaluar
si las propuestas que se hacen son posibles o no son posibles, si hundiéndose esas personas que van a ser castigadas, no entro yo también dentro de ese paquete, dentro de ese naufragio, porque la satisfacción que se busca es la satisfacción inmediata. La satisfacción inmediata es del orden de lo emocional y no de lo racional, que me exige el orden de la razón más tiempo para procesar analíticamente, y capaz que termino llegando a la conclusión de que no me conviene, y si no me conviene me quedo sin esa venganza que me da esa satisfacción inmediata. Entonces, esta dualidad entre lo emocional y lo racional, en este caso está manejada políticamente, con una determinación que sí me permite hacer un paralelo con el proceso eleccionario de Alemania en 1932 y en muchísimos otros lugares y momentos del mundo. Obviamente pongo el caso alemán porque es absolutamente arquetípico y uno ya conoce las consecuencias que se derivaron de esa mala elección. No quiere decir que en nuestro país vaya a tener lugar un proceso similar, eh, pero tampoco tan diferente, porque de nuevo lo que se está promoviendo eh, tiene que ver con reacciones emocionales que buscan esa, si se me permite decirlo así, venganza, esa administración de justicia, de castigo, de punición a quienes no han logrado sacarnos de este pozo en el cual nos encontramos. Lo cual no quiere decir que los otros sí nos vayan a sacar del pozo. Todo este desarrollo que pretendo hacer, eh, insisto, no es una posición partidista de mi parte. Sí busca tratar de comprender a qué reacciona ese electorado o esa gran parte del electorado, más allá de quién gane o quién pierda el domingo. Estamos en una sociedad donde un elevado porcentaje posiciona a un personaje como Javier Milei y a su partido, con todos los personajes que lo integran, en un lugar de poder. Entonces, esta asignación de poder es una buena pregunta. ¿Para qué quiero que una persona como Milei tenga una cuota de poder? Comprender, desentrañar estas motivaciones, en definitiva, nos va a permitir entender mejor las dinámicas sociales y esto que yo decía al principio, ¿no? Cómo ese imaginario vago, hecho en ambos lados, ¿no? Hecho de ideas y de rótulos y de marcas, el patriotismo, la casta, la grieta, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas ideas van a terminar confluyendo inevitablemente en realidades absolutamente concretas y materiales que nos van a afectar a todos nosotros. Decía que el discurso de Milei es revolucionario, y es revolucionario por cómo se subió a las nuevas tecnologías mediáticas, que son absolutamente de un impacto inmediato. Yo sigo hablando de Twitter porque no sé cómo referirme a X, pero en este tiempo de velocidades que estamos atravesando, donde una declaración se elabora, antes eran 140 caracteres, ahora en 280 caracteres y circula con una enorme velocidad. No hay tiempo para detener ese flujo de información brutal que son las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, lo que ustedes quieran. Todo eso en su conjunto marca una discursividad,
contemporánea y marca un modo de pensamiento discursivo. Bueno, Milei logró acomodarse a ese modo de pensamiento discursivo que precisamente por ser muy rápido, se acomoda perfectamente al eje de lo emocional, que también es muy rápido, desplazando el eje de la elaboración analítica que, como decíamos antes, tiene tiempos más lentos, reclama, necesita tiempos más lentos. Esos tiempos son negados. De alguna manera, toda la campaña de la libertad avanzas y también un poco la contracampaña se realizó en la dimensión de lo que es el meme como una comunicación absolutamente sintética que se limita a una imagen y un golpe de efecto, a un video de 30 segundos, el golpe de efecto, sin posibilidad de recapacitar o reflexionar demasiado sobre eso. Porque cuando queremos detenernos a reflexionar sobre eso, ya ese meme no está y sigue la catarata de otros contenidos en la lógica del feed, ¿no? De las redes sociales. Vuelvo sobre esta idea de McLuhan de que el medio siempre determina las condiciones de producción y de recepción de los mensajes. Eso que era cierto en la década de 1970 en relación a los medios eléctricos que McLuhan veía identificados en la radio y de la televisión, es muchísimo más cierto, o tan cierto como entonces, hoy con los medios digitales que marcan una hipervelocidad de circulación de contenidos. Creo que en algún teórico mencionamos a un pensador norteamericano, Nicholas Carr, que él tiene una metáfora que a mí me parece como bien clara en este sentido. Él dice que antes estoy hablando de hace 4 décadas atrás, uno navegaba en la dimensión de las comunicaciones como si fuese un submarino en profundidad. En un punto uno bajaba y exploraba en profundidad todo lo que había debajo de ese punto de la superficie. Y se desplazaba, pero se desplazaba con cierta lentitud. Hoy en día, dice Nicolás Carr, es como si anduviésemos en una moto de agua, muy rápido, pero siempre solo por la superficie, a través de conexiones muy veloces, el hipervínculo, que nos lleva de un punto a otro a gran velocidad, pero sin darnos el espacio a detenernos en cada uno de esos puntos, a examinar con detenimiento cada uno de esos puntos. Entonces, dentro de esta lógica, la reacción inmediata que se da sobre el meme, sobre la superficie, sobre el golpe de efecto, eh, marca una lógica de mercadotecnia política que la libertad avanza ha sabido manejar muy bien. Insisto, desde mismo el uso de, de los rótulos, ¿no? Viva la libertad. Obvio, todos estamos de acuerdo con el trasfondo de sentido de ese lema. Viva la libertad, por supuesto que sí. Pero ¿de qué libertad estamos hablando? Ya no hay tiempo para hacer esa pregunta. Quedó en el impulso del grito, del viva la libertad, del momento ínfimo donde ese grito y esa efervescencia que genera el grito pasó y ya estamos hablando de otro meme, de otro discurso de síntesis, pero no hubo tiempo como para preguntarse cosas como ¿de qué libertad estamos hablando? ¿Para quién? ¿Desde dónde se dice esto que se está diciendo? ¿Qué va a pasar cuando el proceso político se vea enfrentado a un periodo de 4 años a lo largo de los cuales seguramente va a haber procesos de crisis, procesos que va a haber que enfrentar desde lugares de mecanismos técnicos, etcétera, etcétera, etcétera?
Del otro lado, la inmediatez de la crisis que se vive, lógico, eso también ha sido muy bien aprovechado. No estamos viviendo en un momento de panacea económica, ni mucho menos, y eso genera un malestar que es inmediatamente reconocible por cualquiera que viva dentro del contexto económico, social argentino actual. Entonces, no hay mucho que explicar, vos te sentís mal, bueno, entonces vamos a atacar a quienes no han sabido resolver esto que a vos te está haciendo daño. ¿Cómo se lucha contra este estado de imaginario colectivo, político, social que impera hoy? Eso yo no tengo respuesta, lamentablemente. Desde mi lugar de docente es fácil porque en una clase, en un teórico, en la Facultad de Ciencias Sociales, hay una receptividad a escuchar este tipo de discursos que alguien de afuera difícilmente vaya a prestarnos sus oídos durante más de 20 segundos para que uno le pueda ofrecer un argumento. Pero creo que una de las necesidades que va a tener el cientista social como profesional en los próximos años es ver cómo se resuelve este intríngulis. Ok, este es el diagnóstico. ¿Cómo podemos operar sobre esta realidad, este nuevo orden discursivo donde no hay espacio para la reflexión y sí hay una velocidad en la cual hay que acomodarse sin tener la posibilidad de explicar mucho más? ¿Cómo se opera para que estos procesos políticos no degeneren naturalmente en una manipulación que, bueno, nada, por alguna razón, la figura de un Goebbels en lo que fue la historia del Tercer Reich alemán tuvo el impacto que tuvo? Si uno lee eh, a George Orwell, 1984, o incluso lee los textos políticos, ya no ficcionales, de Orwell, que fue un periodista muy comprometido. Bueno, claramente eso que ya en aquella época, cuando Aldous Huxley generó sus distopías, ellos ya veían venir. Bueno, en aquella época lo que era cierto, hoy se potencia de una manera exponencial y va a haber que resolver esa cuestión. ¿Cómo se opera para desarmar la manipulación que, que es tan fácil de llevar a cabo por unas fuerzas o por otras? A lo que voy es que si uno revisa el uso del material simbólico de los totalitarismos que tuvieron lugar desde principios del siglo XX hasta la actualidad, el tratamiento simbólico ha sido característico de todos los movimientos totalitarios y hoy hay una facilidad infinitamente más grande para instalar esos falsos imaginarios. En realidad digo falsos imaginarios es como una expresión que no dice mucho. El imaginario nunca es falso. El imaginario siempre es del orden de lo ideal. En todo caso sería esos imaginarios no deseables, esos imaginarios que están instalados desde un lugar de manipulación eh, que no tiene buenos propósitos detrás. Mary. Bueno, algunas reflexiones nuevas quizá que me surgen a partir de escucharte, porque bueno, hemos trabajado este tema y también coyunturalmente, como vos decís, tan importante para el lugar donde estamos académicamente y también trabajado en las comisiones. Una de las cosas interesantes que me vinieron a la memoria es cuando hablas, cuando estabas hablando de
de esta categoría o este nombre, ¿no? Pero esta categoría de libertad y de qué libertad estamos hablando cuando se habla desde este discurso, desde esta organización política, movimiento. Me pasó que las PASO fueron el 13 de agosto, el domingo 13 de agosto, y en la escuela teníamos esa semana, o sea, la siguiente a las PASO, el acto de San Martín. Y bueno, en la secundaria no es el acto como en la primaria, sino que son actos más reflexivos, más... Y me acuerdo, se había preparado con los quintos años todo un trabajo sobre la frase seamos libres, lo demás no importa nada. Lo había preparado el Departamento de Ciencias Sociales junto con otros docentes. Y me acuerdo que antes de que llegara, que creo que era el 16, creo que el 16 hacíamos el acto por el 17, bueno, pero fue esa semana después de las PASO, nos juntamos algunos docentes a pensar, bueno, a ver, esta frase dicha por además por el padre de la patria, ¿no? Y que coyunturalmente podía tomar ahora un sentido diferente en un acto realizado por jóvenes de 16 y 17 años, donde iba a haber un debate de seamos libres, lo demás no importa nada, o lo demás nada importa, desde un lugar liviano, desde un lugar bueno, y no desde, bueno, desde el sentido, ¿no? Y me quedé pensando mucho en eso. Cuando dijiste de qué libertad estamos hablando, enseguida se me vino esa, digo, qué poder, y quiero relacionar lo que te estaba escuchando con el tema de los discursos, qué poder, qué tienen las palabras, ¿no? Hablando desde la cuestión también que nos hace estar acá reunidos, que es no deja de ser la comunicación. Y pensaba muchas cosas, en esto también del malestar que vos hablabas y esto que Freud trae, que empieza como a no cerrarle, que uno de los temas, una de las problemáticas del sufrimiento humano y del malestar es justamente el tema de la agresividad en los vínculos, de no poder como saldar eso culturalmente, pero pensaba en esto de los discursos y pensando en el debate de ayer, y en el tema de las culturas afectivas, y cómo, porque yo creo en que lo que uno dice nos representa en lo que somos, podemos, digamos, fundamentarlo desde Lacan o desde donde sea, pero creo en eso. Cómo Milei apeló, quizá inconscientemente o no, seguramente no preparado, a referirse, por ejemplo, a Malvinas, como en su momento fue los 30.000, cuestionar eso, que forma parte como, sobre todo Malvinas, porque me parece que es muy raro que haya grieta en Malvinas, cómo forma parte de una cuestión de un núcleo afectivo, emocional, histórico, dramático de nuestra cultura afectiva nacional. Y realmente a mí me parece que performativamente, esto que a veces, que tanto hoy se habla de que el lenguaje es acción, a mí me deja pensando, ¿no? Esta cuestión de lo dicho como una cuestión de que las palabras o los discursos
hablan mucho de lo que uno es. De lo que uno es y performativamente de lo que uno puede hacer. Nada, me pareció, fue algo que me surgió a partir de escuchar a Germán y que lo conecto con esto de ayer, porque me pareció esto, o sea, a ver, esto lo conversamos en mi comisión de los sábados también, y no sé si en alguno de los teóricos. Se supone que, que en la cultura, además, uno reprime ciertas cuestiones que tienen que ver con lo más primitivo, impulsivo, con el ello, con lo que uno a veces quisiera decir, pero evalúa, ¿no? El contexto, cómo, con quién, dónde. Y acá fue dicho así, digamos, ni siquiera esa represión del impacto en los que estaban escuchando. Y me parece que desde los discursivos, también como analíticos, hay algo re interesante ahí para trabajar. Desde, bueno, se puede trabajar desde muchos. Yo le contaba a Germán el sábado pasado, les contaba, porque no lo conocían, porque hay una brecha generacional entre nuestros alumnos y nosotros, pero les contaba Las patas de la mentira, los videos, las dos recopilaciones que se habían hecho con actos fallidos y lapsus de políticos, de Menem, de Barrio Nuevo, de la democracia para acá. Y bueno, y donde aparece, porque estábamos viendo esto de cómo se cuela el deseo, lo que uno, la esencia del sujeto en el discurso. Y ayer era como muy, fue como muy fuerte ese momento. Y me parece que tiene que ver con esta cuestión de que si bien la cultura afectiva, también las culturas afectivas nos representan como sociedad, eso lo vimos, lo podemos seguir trabajando, lo sabemos. También como que hay cosas como incuestionables, ¿no? Va, por lo menos desde algunos valores ideológicos, ciertas cuestiones que uno dice, con esto no. Y bueno, y apareció ahí en el discurso, ¿no? Mi interpretación, fuera no es un espacio analítico psicológico, pero que yo creo que dice mucho de quien lo enuncia. Y en relación a esto que estás diciendo, bueno, hay algo que me llama mucho la atención. Una es la caída de estos pruritos que antes por ahí estaban mucho más marcados, ¿no? Esto de con tal o con cual tema no te metas. Y hay una cuestión paradojal acá, ¿no? Porque estamos en un tiempo de hipercorrecciones políticas, por un lado, el fenómeno de la cancelación cuando alguien dice algo incorrecto, y paralelamente, al mismo tiempo, resulta que uno puede decir prácticamente cualquier cosa, no uno, digo, un candidato a presidente o un legislador o lo que sea, puede decir absolutamente cualquier cosa sin que haya consecuencias. Y por otro lado, esto del archivo, ¿no? El archivo te condena, el archivo nos condena a todos, todos tenemos un archivo. El archivo es algo que también marca nuestra época. Tenemos un historial digital, por así decirlo. Basta con googlear y empiezan a aparecer cosas vinculadas a lo que uno fue. Pero este archivo, por un lado, es como que también entra dentro de la lógica de la velocidad, de la aceleración. Y fíjense qué interesante los procesos de revisión del archivo que llevan a que, en el caso puntual de Milei, aunque lo mismo vale prácticamente para todo el espectro político,
uno puede decir hoy una cosa y pasado mañana decir todo lo contrario, y hay un punto dentro de la lógica del militante, del votante, de esa fuerza política, donde eso no interesa, donde eso no importa. Y de vuelta, estoy encarando este tema con el interés de que se trata de una distinción a nivel cultural. Nosotros estuvimos hablando mucho de culturas afectivas. Bueno, también hay una cultura ideológica, una cultura discursiva, y está todo vinculado, está todo cruzado. Entonces, esta impunidad de que en el mundo digital no haya una concepción de tiempo, pero tampoco hay una concepción de contradicción que sea válida. No, bueno, yo dije que este tal era un emisario del mal, pero después me disculpé íntimamente, ¿no? O sea, en cuanto uno lo piensa un poco, no tiene ni pie ni cabeza el discurso. Pero de vuelta, no se trata del discurso, se trata de que un porcentaje muy importante de la ciudadanía argentina, esa gente también vota, no ve contradicción en eso que a uno, hablo de mí, nos puede resultar inconcebible, incomprensible, inverosímil. Viendo el debate, viendo escenas de campaña, eh, hay sorpresa, por lo menos de vuelta, estoy hablando de mi persona, eh, en el sentido de cómo puede ser que alguien se deje convencer por estos argumentos que ni siquiera son tales, por este acting de este personaje, cómo no se dan cuenta de que se trata de un personaje, eh, cómo no se ponen a pensar en cuáles pueden ser las eventuales consecuencias de que gane uno, de que gane el otro. Eh, y de vuelta, no importa el sentido común que cada uno de nosotros crea tener y ponga en juego el domingo para emitir su voto individualmente. Nosotros como cientistas sociales estamos comprometidos a tratar de entender qué es lo que pasa en la mente del otro. La vez pasada, hace unas semanas atrás, con estudiantes de otra casa de estudios, hablábamos de los fenómenos del neofascismo y un estudiante me decía, yo con un fascista no tengo nada que hablar. Y yo creo que es todo lo contrario. Uno debería compenetrarse con esas estructuras de pensamiento para tratar de comprenderlas, de desentrañarlas, porque solamente a partir de ahí vamos a poder generar algún tipo de cambio, a partir de ahí vamos a poder generar algún tipo de operación para modificar ese modo de pensamiento. Entonces, reconocer que una buena parte de nuestra sociedad es negacionista, que una buena parte de nuestra sociedad no tiene memoria, no se maneja con la lógica de las contradicciones, porque uno se las señala y se las niegan, van a encontrar siempre algún contraargumento para decir, no, eso no es así, la falacia de no, vos porque sos K. A Cristina en su momento, yo la he criticado muchísimo y cada dos por tres me encuentro con ese argumento de no, vos sos kirchnerista. Eh, los rótulos, ¿no? Bueno, todo esto habla de un cambio cultural muy profundo que la mayor dificultad que tiene es que está teniendo lugar ahora, está sucediendo ahora, no es algo que uno pueda ver desde afuera y comprenderlo, describirlo desde afuera porque uno forma parte. Y esa es la mayor dificultad para un cientista social, analizar un proceso al cual él está pegado. Nosotros estamos pegados, vamos a ir el domingo nosotros a votar por un candidato que también, de alguna manera, habrá influido con sus discursos en nuestras ideas, en nuestros imaginarios, y uno cree que está en el lado
del bando de los buenos. Digo, yo estoy convencido de eso. Pero el problema es que el otro, el votante del otro candidato, también está convencido de que está del lado de los buenos. Yo otra vez le decía a mis estudiantes, nadie es tan jodidamente malvado o perverso como para no creer que lo que está haciendo lo está haciendo por una causa justa. Y ahí es donde están los imaginarios. Incluso el ser más perverso cree que esas cosas perversas que hace las está haciendo por algún tipo de causa que está justificada. Lo cual conlleva un gran desafío, porque para cambiar algo de eso hay que entenderlo. Y ciertamente hay fenómenos contemporáneos que resultan muy difíciles de ser comprendidos, por lo menos desde el sentido común. Uno necesita salirse del propio sentido común como para tratar de entender qué le pasa al otro por la cabeza cuando afirma ciertas cosas o cuando niega otras cosas. ¿Qué le pasa a su afecto? ¿Qué le pasa a su imaginario? ¿Qué le pasa a su identidad? ¿Qué pasa con sus identidades colectivas? ¿Qué es lo que se siente cuando forma parte de un colectivo que adopta ciertas expresiones, ciertos lemas, ciertos gritos de guerra, ciertos símbolos? El símbolo de una motosierra es de por sí un símbolo violentísimo que por alguna razón prendió en una gran parte de nuestra sociedad. Bueno, ahí es donde el cientista social tiene su objeto de estudio y su objeto de trabajo, de análisis. ¿Alguien que quiera compartir sus impresiones con nosotros, con el grupo? Creo que sería productivo. Profe, ¿se escucha? Sí, perfectamente, Caro. ¿Cómo Perfecto. estás? ¿Cómo están, profes? No, yo estaba pensando, o sea, está un poco alejado, ¿no? Pero como hablabas del nazismo al principio, ayer veía el tuit de Malena Pichot que decía que encima de que si llegase a ganar Milei, íbamos a tener que bancarnos el gobierno de Milei, íbamos a tener que bancarnos a los tipos que dijeran que no lo votaron. Eh, como es. Y me dio gracia porque me hizo acordar a que cuando los aliados irrumpen en Alemania, Hitler se suicida y toda la bola. eh, bueno, Hitler se hizo millonario por la venta de su libro, ¿no? Mi lucha. Pero resulta que hay estadísticas de alta venta del libro, pero no se sabe qué tanto se leyó. Claro. Pero, sin embargo, cuando los aliados buscaban y hacían encuestas acerca de la lectura del libro, de sus ideas, la gente decía que no lo había comprado, que no lo tenía, que no tenía idea. Entonces nunca se supo realmente cuánto se leyó. Pero pensaba en eso, pensaba en ese paralelismo eh, en el cual por ahí, claro, después determinado un movimiento violento, por ahí hay como una cuestión de, ante la opresión del equipo ganador por él, entre comillas, hay como una cuestión de me echo para atrás, yo no sé nada, no hice nada. Mm. Bueno, a Eh, Menem que lo votó, ¿no? En nuestro caso argentino estaba esa cuestión. Yo a Menem no lo voté, pero no lo había votado nadie. ¿Y cómo había llegado a presidente? claro, exacto. Lo mismo pasó con Macri, o sea, está como esta cuestión y a mí yo ayer el debate lo vi, pero no me gustó. No me gustó para nada, pero creo que a nadie le habrá gustado igual. Pero yo lo que me pasaba con esto de las afectividades que pensaba era como, éramos como 6 personas en mi casa, ¿no? No tenemos todos los mismos ideales políticos para nada, pero sin embargo,
estábamos todos tensionados, todos asqueados, todos molestos con la forma en la que se estaba desarrollando el debate. Y pensaba, qué paja, perdón, ¿no? El vocabulario, pero qué fiaca estar ahí en la Facultad de Derecho escuchando esto, no poder decir nada, no poder hablar ni decir nada, y estar tensionado escuchando esto. Y yo creo que ese rechazo, que también es afectivo, que también se siente en el cuerpo, y lo veía, no sé, en el cuerpo de mi vieja que se iba a colgar la ropa enojada. Era como esa cuestión, pensaba en esto de las afectividades, ¿no? Y cómo nos tensiona, nos moviliza, y que a ningún partido le cayó bien, ¿no? Nadie que se quedó tranquilo. Vos sabés que esto que estás diciendo, Caro, este documental que yo recomendé, Cuenta Final, una de las cosas que me llamaron la atención era el contrapunto entre algunas personas que declaraban en su momento, bueno, nada, haber visto todas las atrocidades cometidas, ¿no? Por los SS, y otras personas que se declaraban absolutamente desconocedoras de qué es lo que podría haber pasado. Le preguntaban, ponele, ¿pero usted veía a los prisioneros del campo de concentración cuando iban y después no volvían? Sí, sí, yo los veía. ¿Y qué supone que les puede haber pasado? No sé. O sea, ni siquiera el yo entonces no sabía, sino la presentificación de esa negación. Y probablemente, estoy especulando, pero probablemente tenga que ver con esta cuestión de lo emocional, que así como lo emocional es inmediato, reclama una satisfacción inmediata, el malestar, y uno cede ante la promesa de esa gratificación instantánea o rápida. Del mismo modo, la negación muchas veces opera como una gratificación instantánea. No me quiero hacer cargo. Entonces, para, para no hacerme cargo, lo que hago es negar. Yo no estuve ahí, yo no fui. No sé Claro. quién habrá sido, pero yo no tengo nada que ver con eso. Sí, sí. Aparte, bueno, lo veíamos mucho en la semiótica de las pasiones, cómo la escuela de París, viste, caracterizaba las emociones y las que eran más duraderas, ponele menos intensas, pero más duraderas en el tiempo, o las que eran más efusivas, pero de corta duración. Claro. Y yo pensaba también en esto, ¿no? Es como cuando uno tiene un grito de ira y rompe todo y le hace mal a todo el mundo, o lastima a alguien en un grito, y después se da cuenta y es automáticamente hay una liberación de ira, pero al mismo tiempo es uy, la cagué, fuerte. Em, como esa sensación, ¿no? Quizás lo pensaba más por ese lado, como esa cuestión de o lo negás o te das cuenta de que rompiste todo, qué sé yo. Esas fueron mis impresiones más que nada. Gracias por el aporte. Gracias, Caro. Siempre No, por nada. muy, muy certeras tus observaciones, las agradezco. Gracias, profes. Siempre es lindo escucharlos. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir con nosotros? Yara, Selene, Constanza, Patricio. Bueno, Mary, ¿quieres hacer Bueno, no, un cierre? esperemos que más allá de que compartan o no, eh, uno siempre lo que intenta también desde nuestro lugar es como dejar pensando y generar las preguntas y por lo menos nosotros, hablo por Germán, por mí, no, lo que tratamos estos lunes desde marzo hasta ahora, es un poco, el primer cuatrimestre dimos, no,
No, desde agosto hasta ahora. Nos toca el otro cuatrimestre. Un poco eso, ¿no? Nuestra mirada pedagógica es más que presentar cuestiones cerradas y desde el lugar del saber docente, es justamente abrir, generar el encuentro con ustedes, generar el debate si se da, y si no se da, poder aportar desde nuestro humilde lugar y formación a dejar pensando. Y es un poco nuestra mirada sobre el cómo se atraviesa esta materia, que tiene que ver con, bueno, con este aspecto quizá de la comunicación que no es muy abordado, que como decía la compañera acá, impacta en el cuerpo y en las emociones, y que no podemos dejar de lado en los análisis sociales. Así que bueno, agradecemos cada lunes porque para nosotros es realmente muy placentero, más allá de las comisiones presenciales, nos gusta mucho este espacio porque también nos corremos un poquitito del programa y volvemos y vamos como, bueno, estuvimos atravesados por este año tan especial, ¿no? A nivel electoral, pero gracias, pues siempre estuvieron ahí con la escucha, muy lindo. La verdad que fue un cuatrimestre lindo. Gracias, profes. Estuvo bueno. La verdad que no esperaba que fuese así la materia. No sé qué esperaba igual, pero no estoy muy segura. Pero la verdad es que la pasé muy bien y también, como decías, creo que tanto en las comisiones de los martes como ahora, como los lunes, yo siempre me voy pensando, pero porque trato de justamente hacer esta reflexión, lo hablábamos mucho con el profe. Qué sé yo, tratar de hacerlo, tratar de parar en tanto tiempo veloz, ¿no? Y mirar un poco alrededor, que creo que es la idea de la carrera también. Yo sostengo que esa Total. es la idea. Claro que sí. Sí, sí. Así que bueno, agradezco mucho este momento y yo también la pasé bárbaro. Muchísimas gracias, Caro. Y gracias a todos los que nos aguantaron y nos acompañaron lunes tras lunes. Bueno, sin más que decir, nos vemos con mis estudiantes mañana para hacer el cierre de prácticos. Y bueno, buena vida. Y Gracias, voten bien. Elena. Bueno, nos vemos. Cualquier cosa saben dónde ubicarnos. Gracias. Gracias, profes. Gracias, profe. Muchas gracias. Adiós. Adiós.